En México se ha encontrado la reserva de oro más grande del planeta. En México se ha encontrado la reserva de oro más grande del planeta. Sí, así como lo oyen. Un hallazgo con un valor incalculable que podría cambiar la historia de la minería y de la economía global para siempre. Imaginen esto, un equipo de exploradores y geólogos, en una expedición que parecía rutinaria, descubre en las profundidades de la tierra mexicana un tesoro escondido que brilla con intensidad inimaginable. Como si hubieran encontrado el mismísimo dorado. El relato comienza en una región remota y montañosa, donde un grupo de geólogos realizaba estudios de rutina. Armados con tecnología de última generación y mapas detallados, su objetivo era detectar recursos minerales de mediana escala. Nada fuera de lo común. Pero pronto sus detectores comenzaron a volverse locos. Las lecturas eran tan altas que, por un momento, pensaron que el equipo estaba dañado. Decidieron excavar un poco más para confirmar, y lo que vieron los dejó sin aliento: vetas de oro puro, brillando bajo la luz del sol, revelando que algo mucho más grande dormía bajo tierra. Las muestras fueron enviadas de inmediato a laboratorios especializados. El veredicto fue asombroso: el oro hallado no solo era abundante, sino de una pureza que superaba los estándares habituales de la minería global. El rumor se propagó rápidamente: ¿había encontrado México la mayor reserva de oro jamás registrada? El siguiente paso fue utilizar imágenes subterráneas de alta precisión. Lo que revelaron fue todavía más impactante: las vetas de oro se extendían por kilómetros, formando un entramado inmenso que parecía no tener fin. Las primeras estimaciones hablaban de miles de toneladas de oro puro, un hallazgo que no solo era gigantesco en tamaño, sino que también tenía un valor astronómico. La noticia no tardó en llegar al gobierno mexicano, que movilizó recursos militares y de seguridad para proteger la zona de saqueos y del interés inmediato de mafias mineras. Empresas nacionales e internacionales mostraron su interés en cuestión de días, y las acciones de compañías mineras mexicanas comenzaron a dispararse en la bolsa. De pronto, México estaba en el centro de la atención mundial. Economistas y analistas financieros comenzaron a hacer cálculos. El valor potencial de la reserva se estimaba en cientos de miles de millones de dólares, una cifra capaz de transformar no solo la economía mexicana, sino también el mercado mundial del oro. Porque un descubrimiento de esta magnitud no es solo riqueza, es poder, influencia y un arma de negociación en el tablero geopolítico. Pero junto con la emoción también surgieron preguntas inevitables: ¿cómo se gestionará este recurso? ¿Será una bendición que genere desarrollo y empleo, o una maldición que desate conflictos, corrupción y daño ambiental? ¿Qué decisiones tomará el gobierno? Y lo más importante, ¿quiénes serán realmente los beneficiados? La confirmación oficial del hallazgo provocó una ola de esperanza en las comunidades cercanas a la zona. Para miles de familias que han vivido durante generaciones en condiciones de pobreza, la promesa de empleos bien pagados y la mejora en la infraestructura local representó un rayo de luz en medio de la incertidumbre. Los habitantes comenzaron a imaginar carreteras nuevas, hospitales mejor equipados, escuelas renovadas y oportunidades de trabajo que antes parecían imposibles. La región donde se encontró esta reserva ya tenía una historia minera que se remonta a siglos atrás. Los antiguos pobladores conocían el oro de esas tierras, pero nunca en cantidades tan colosales. Ahora, la tradición minera parecía renacer con una fuerza nunca vista, colocándolos en el mapa global como epicentro de una riqueza incalculable. Sin embargo, esta vez el escenario es diferente: la magnitud del descubrimiento convierte al territorio en una pieza estratégica no solo para México, sino para todo el mundo. El gobierno mexicano respondió con rapidez. Se establecieron medidas de seguridad estrictas para resguardar el área, se movilizó personal de la Guardia Nacional y se activaron protocolos de exploración en conjunto con expertos internacionales. La instrucción desde Palacio Nacional fue clara: este recurso debía ser administrado con responsabilidad y visión a largo plazo. Claudia Sheinbaum declaró que la prioridad no era solo extraer el oro, sino convertirlo en una palanca de desarrollo sostenible para el país entero. El anuncio despertó un enorme interés en las grandes empresas mineras internacionales. Gigantes de Canadá, China, Rusia y Estados Unidos mostraron disposición inmediata para invertir miles de millones en la extracción. Pero el gobierno fue firme: cualquier colaboración tendría que garantizar beneficios para las comunidades locales y un estricto cumplimiento de las regulaciones ambientales.
México no estaba dispuesto a repetir viejas historias de explotación extranjera donde el oro se iba y la pobreza se quedaba. Y es que el impacto ambiental es uno de los grandes dilemas. La minería a gran escala puede devastar ecosistemas completos, contaminar fuentes de agua y destruir hábitats naturales. Ante este riesgo, el gobierno se alió con organizaciones ambientales para diseñar planes que minimicen el daño, usando tecnologías más limpias y protocolos de restauración de tierras. El objetivo es claro: encontrar un equilibrio entre la riqueza económica y la protección del medio ambiente. Mientras tanto, los mercados internacionales reaccionaban con nerviosismo. El precio del oro comenzó a fluctuar violentamente. Algunos analistas predecían que la entrada de tanto oro al mercado estabilizaría el precio, otros advertían que podría desplomarlo. Lo cierto es que los inversionistas ya estaban moviendo sus fichas, atentos al desenlace de un hallazgo que podía cambiar las reglas del juego financiero mundial. El eco internacional fue inmediato. Periódicos de Europa, Asia y América Latina colocaron a México en sus portadas. El nuevo dorado del siglo XXI, titulaban algunos. México, potencia dorada, decían otros. El país, que durante décadas había sido asociado a la exportación de petróleo y manufactura, ahora era visto como el guardián de la reserva de oro más grande del planeta. Pero junto con la admiración vino también la tensión. Gobiernos extranjeros comenzaron a presionar, ofreciendo asistencia técnica y colaboraciones estratégicas que muchos interpretaron como intentos de controlar, aunque fuera parcialmente, el tesoro escondido en suelo mexicano. La pregunta que se hacía el mundo era clara: ¿cómo manejará México este hallazgo sin convertirse en blanco de ambiciones externas? El descubrimiento de la reserva de oro más grande del planeta no solo sacude la economía mexicana, también reconfigura el tablero geopolítico internacional. Un país que hasta hace poco era visto como dependiente del petróleo y de la relación comercial con Estados Unidos, ahora posee un recurso capaz de influir en los mercados globales de metales preciosos. El hallazgo convierte a México en un actor estratégico, no solo en América Latina, sino en el mundo entero. Con semejante tesoro bajo sus pies, el país adquiere una nueva carta de negociación frente a potencias que han dictado las reglas durante décadas. En foros económicos internacionales, la presencia mexicana comenzó a pesar más, y las grandes naciones entendieron que cualquier decisión sobre la minería o sobre el mercado del oro tendría que incluir la voz de México. La sola noticia de esta reserva provocó debates en la Unión Europea, en China y en Estados Unidos sobre cómo enfrentar el impacto de una oferta masiva de oro que podría alterar los precios a largo plazo. El oro, sin embargo, no es solo riqueza, es también responsabilidad. El gobierno mexicano insiste en que la prioridad es garantizar que los beneficios no se queden en manos de unos pocos, sino que se traduzcan en mejores servicios, infraestructura y oportunidades para millones de mexicanos. Programas de becas para jóvenes, inversión en hospitales, construcción de escuelas y desarrollo de carreteras forman parte de los planes que se discuten en la mesa. El oro no puede ser simplemente exportado, tiene que convertirse en una herramienta para el desarrollo nacional. El debate ambiental se mantiene abierto. Organizaciones internacionales exigen que la extracción sea responsable, que se respete a las comunidades indígenas que tienen una relación ancestral con esas tierras, y que se protejan los sitios arqueológicos y culturales de la región. El reto será monumental: demostrar que la minería a gran escala puede coexistir con la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente. En las calles y comunidades cercanas, la emoción sigue viva. Los habitantes sueñan con un futuro distinto, donde las riquezas que yacen bajo sus pies se traduzcan en empleos, escuelas, centros de salud y una vida digna. Jóvenes que antes pensaban en emigrar ahora se visualizan trabajando en proyectos relacionados con la minería, la ingeniería y la investigación científica. El oro se convierte no solo en un recurso económico, sino en un símbolo de esperanza. A nivel internacional, México comienza a ser visto como un nuevo coloso dorado. La narrativa cambió. Ya no se habla únicamente de un país en desarrollo, sino de una nación con el poder de influir en la economía mundial. Los inversionistas miran con atención, los gobiernos calculan estrategias y los mercados se preparan para un cambio histórico. Pero la pregunta inevitable permanece: ¿será este hallazgo una bendición que transforme a México en una potencia económica sostenible, o será una maldición que desate conflictos, corrupción y daño ambiental? La respuesta dependerá de cómo el país maneje este legado. Lo único seguro es que el oro encontrado no es solo un recurso,
es una oportunidad única para redefinir el futuro. Y en este momento histórico, México está en el centro de todas las miradas. Y ahora, la pregunta es para ustedes, ¿creen que México sabrá aprovechar esta gigantesca reserva de oro para convertirse en una potencia mundial, o el peso de la ambición terminará siendo más fuerte que el brillo del oro? Déjenlo en los comentarios, denle like y compartan este video para que más personas conozcan esta noticia que podría cambiar la historia.